Vamos a aprender en este video una habilidad muy importante y es cómo debo ventilar una víctima que no está respirando o que está en un paro cardiorrespiratorio. Hay varias formas de hacerlo. Si él no está en paro cardíaco, pero sí está en paro respiratorio o necesita asistencia ventilatoria, la frecuencia con la que debo ventilar es diferente. Pero si la persona está en paro cardíaco, como lo vimos en un video anterior, se hacen ciclos de 30 compresiones, se detiene la compresión y se dan 2 ventilaciones. Hacemos esto durante 5 ciclos por 2 minutos. Entonces son cosas diferentes. Vamos a ver cómo es la técnica. Generalmente utilizamos este dispositivo, es el que más tenemos a la mano. En algunos escenarios, por ejemplo, dentro de un quirófano, generalmente los equipos de anestesia utilizan un Jackson, que es diferente porque es una bolsa que se infla con oxígeno y me permite dar ventilación a presión positiva, pero tiene una particularidad y una diferencia con este dispositivo que se llama bolsa mascarilla. Este dispositivo no permite la pasada de aire si yo no doy ventilación a presión positiva. El Jackson sí me permite que esté pasando continuamente el oxígeno hacia el paciente. Entonces, si este no me está permitiendo pasar el oxígeno, si yo tengo al paciente de esta forma y no doy presión positiva, pues lógico, no estoy pasando oxígeno al paciente. Debo dar presión positiva para que él oxigene. ¿Cómo se debe hacer? La máscara, voy a retirarla de aquí. La máscara tiene una forma que es como triangular. La parte más estrecha de la máscara debe ir hacia el dorso de la nariz de la víctima y la parte más ancha de la máscara va hacia la base de la mandíbula, sobre la parte ósea, y debo tener muy en cuenta la técnica que voy a utilizar para que se ventile adecuadamente. Ya tenemos la máscara ubicada, parte estrecha hacia el dorso de la nariz, parte ancha hacia la base de la mandíbula. Debo hacer una técnica que es la técnica de la letra C y la letra E con mi mano. Con la letra C lo que hago es presión de la máscara hacia la cara del paciente para que esta parte de aquí que yo puedo inflar y que puedo regular la cantidad de aire que le puedo tener aquí en la máscara, haga un sello hermético con la cara de la víctima. Y la letra E la voy a poner en los huesos, en la parte ósea de la mandíbula, para elevar la mandíbula. Miren aquí con nuestro simulador cómo podemos elevar la mandíbula y lo que hacemos ahí es permeabilizar la vía aérea. Esto nosotros lo llamamos como la posición de olfateo. Cuando se siente algún olor chévere, que llega a su casa y hay un olor agradable a torta, a pastel, usted pone la posición de olfateo y es muy sutil. Usted simplemente eleva un poco su cara y hace posición de olfateo. Es una posición que se hace para ayudar a permeabilizar la vía aérea de la persona. Supongamos que usted no tiene con qué ventilar, usted no tiene este dispositivo, solo tiene para comprimir. Usted podría decirle a una persona que le ayude a tener a la víctima en posición de olfateo. Y esto es importante porque durante la compresión puede haber algún flujo de aire y tengo la vía aérea del paciente permeable. Eso lo podemos hacer cuando no tenemos con qué ventilar. Si tenemos con qué ventilar, vamos a ver entonces cómo es la técnica. Recuerden, este dispositivo se llama bolsa mascarilla o también BVM. También lo conocen como bolsa válvula mascarilla y se conoce con un nombre pues, que no es el más recomendado como Ambu. Lo que pasa es que Ambu es una marca comercial que hace los dispositivos de ventilación bolsa mascarilla, pero también hay otras marcas como la que estamos utilizando aquí que es diferente a Ambu. Vamos a ver entonces, tenemos al paciente que está colapsado, el paciente no responde, no respira, alguien está dando compresiones torácicas y las 2 ventilaciones de rescate que yo voy a realizar, las realizo con la maniobra de la C y la E, la letra E para elevar la mandíbula del paciente y debo ventilar, y es muy importante esto, que cuando yo doy presión positiva, mire el tórax de la víctima si se expande o no se expande, porque si con la primera ventilación que yo le hago al paciente, no expande, lo primero que yo debo pensar y lo primero que sucede cuando una persona no expande, cuando yo ventilo con este dispositivo, es que estoy haciendo mal la técnica. Tengo un mal sello de la máscara, estoy haciendo mal la técnica, quizás o estoy haciendo mal sello o no tengo bien permeabilizada la vía aérea del paciente. Si yo verifico nuevamente eso y en la segunda ventilación veo que sí expande, pues quedo un poco más tranquilo y continúo con las compresiones torácicas. Pero si yo veo que a la segunda vez, después de corregir mi técnica, el paciente ventilo y no expande, debo asumir que posiblemente la causa de su colapso sea una obstrucción de la vía aérea. Probablemente la víctima estaba comiendo
y tuvo una obstrucción de la vía aérea y por eso el aire no me está entrando. Debo asumirlo. Y aquí voy a hacer una pequeña variación de la reanimación básica y es que antes de yo ventilar debo verificar que con la compresión haya salido el cuerpo extraño. No vaya a ser que haya salido y que cuando yo vaya a ventilar pues nuevamente vuelva a ingresar el cuerpo extraño y pues esto sería algo completamente absurdo realizarlo con el paciente. Entonces la técnica para dar 2 ventilaciones de rescate es la siguiente. Ventila, ventila y cada ventilación dura 1 segundo y ahí continúan las compresiones torácicas. Supongamos que están dando las compresiones torácicas, terminan las 30 compresiones, nuevamente voy a ventilar. Debo verificar siempre si ventila, ventila y comunicarlo, ventila. Fácil. Esa es la técnica recomendada para hacerlo. Este dispositivo adicionalmente tiene una bolsa reservorio, que es esta, aquí se almacena oxígeno y tiene este conector donde debo conectarlo a una fuente de oxígeno. Generalmente se conecta a más de 12 litros por minuto y me va a ayudar a mejorar la FiO2 o pues el ingreso de oxígeno que va a tener ese paciente en un momento colapsado. En el caso que la víctima tenga pulso, pero no esté respirando, o sea, esa persona solo necesita soporte respiratorio, no necesita compresiones torácicas, voy a ventilar y la forma de ventilar es diferente. La técnica es la misma, pero la frecuencia va a cambiar y voy a dar una ventilación cada 5 o cada 6 segundos. Y siempre verificar que el tórax se expanda. Eso lo hago por 2 minutos. Una forma recomendada de hacerlo para que usted controle el tiempo es contar después de cada ventilación, vamos a hacerlo, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Y ahí estamos garantizando algo súper importante que les dije al principio y es no hiperventilar a la víctima. Si yo estoy hiperventilando a la víctima, puedo tener unos efectos muy graves hacia ellos. Y es, cuando yo estoy dando mucho oxígeno al paciente, lo que hago es barrer el CO2 de su sistema circulatorio y eso hace que se genere vasoconstricción cerebral. ¿Qué es vasoconstricción? Que los vasos que llevan el flujo sanguíneo al cerebro disminuyan su tamaño. Y si disminuyen su tamaño, el flujo y la cantidad de flujo de sangre que está llegando al cerebro va a bajar. Ya tenemos a un paciente que está en paro o que está con una complicación o choqueado, en donde su flujo sanguíneo ya está bajo. Y además de eso, por hiperventilarlo, le disminuyo más el flujo, pues voy a aumentar la lesión cerebral que ese paciente puede tener por el paro. Además, cuando yo ventilo con este dispositivo a presión positiva, con máscara, no todo el aire se va hacia la vía respiratoria, sino que gran parte de ese aire se va a ir por el esófago hacia el estómago y va a distender el abdomen. La distensión abdominal en el paciente en paro va a disminuir el retorno venoso a través de las venas cavas inferiores y eso hace pues que la situación de reanimación se pueda complicar un poco más. Además, ese aire va a hacer que se pierda el tono del esfínter esofágico y el paciente pueda regurgitar y se nos pueda broncoaspirar. Así que utilizar este dispositivo también es delicado y debe hacerse con la técnica adecuada. Los invito para que veamos el siguiente video donde vamos a hablar de temas muy importantes como cómo se debe utilizar el desfibrilador externo automático y pues continuemos con la dinámica del curso para que pueda certificarse y aprenda nuevas habilidades.